Bueno, muchas gracias. Hola, Aurora, muchas gracias por haber preparado algo para compartir con nosotros hoy. Y te pido, si quieres presentarte, que lo hagas a tu manera, porque como esto queda grabado, por ahí algún día alguien que no es de la casa lo ve, así puede conocer algo sobre ti de esta manera. Y te cedo la palabra. Ok, muy bien. Bueno, mi nombre es Aurora Tomás, soy licenciada en Teología y Educación Cristiana y profesora de Antropología Cultural y Social y pastora junto con mi esposo de la Iglesia Bautista, eh, La Lucila. Bueno, tenemos tres hijos y seis nietos. Y bueno, es un gusto poder compartir este tema hoy con todos ustedes. Vamos a estar aportando cada uno y, como siempre digo, las opiniones de todos son muy válidas. El tema es los atributos de Dios. Ahora, como el tema es muy amplio, yo elegí uno de los atributos, porque si no nos ocuparía muchísimo tiempo el tratar todos los atributos. Cuando nosotros pensamos en los atributos de Dios, pensamos en los atributos incomunicables y comunicables. Los atributos incomunicables como su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, solamente le corresponden a Dios. Pero después tenemos los atributos comunicables. ¿Me escuchan bien? No se oye, ¿Me están se escuchando? oye, no se oye claro, como que se entrecortan las palabras. Eso. Yo No no sale veo. la palabra nítida. Ahora se cortó en serio, sí. Es tu internet, Aurora. Voy a tratar de entrar nuevamente porque parece que tengo problemas. Va a Sí, tener que salir y evidentemente es volver a un entrar. problema más bien técnico del sistema, así que sí, si quieres salir y volver a entrar, te esperamos. A ver si de ese modo... Hola Orlando. Buenas Hello. tardes, hermano, ¿cómo está? Un gusto. Igualmente. Estamos esperándola. Ahí está. No, está estable, fija, no, Congelada la imagen, sí. Parece exacto, congelada. Está congelada, ¿viste, Marcelo? Porque tú preguntaste por el clima. Culpa mía. Sí. Hola Ángel, no sé qué pasa con la computadora o con internet. Sí, pero no puedo ni abandonar siquiera, ni salir. Mm, salí y volví a entrar, Aurora. Tal No me dejan ni vez, salir. tal Presento, vez puedas tal vez perdón, puedas entrar por el celular. No es tan buena la calidad de la imagen, pero es otra vía, por ahí por el Wi-Fi puedes entrar y
y hablar y te escuchamos fluidamente. No, pues es una buena idea. Bueno, por lo menos rescatamos a Joel y a Raúl. Permiso, voy a intentar llamarla a Aurora por teléfono para ver si puede entrar por teléfono, en caso de que no haya escuchado. Está intentando entrar por otra computadora, me dice. Sí, porque Pudo entrar, pero Se le coló un pajarito. Se tragó la computadora. Qué lástima. está pareciendo bueno. bueno, Esperemos un poco. Está intentando entrar por la otra computadora. Un segundo, por favor. sí, sí. Y si estás en comunicación con ella, Ángel, si no puede con la compu, tal vez con el teléfono, que es una vía diferente a través del Wi-Fi, sí pueda. Una lástima, che, pero si no puede, lo expongo yo al tema, no hay problema. Claro, sin problema. Bueno, muy bien, qué espíritu de colaboración. Muy Sí, bien. pero no estoy muy preparado, pero largo. Ah, no, 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 ahora no, no, no excusas. Nah, esperemos que logre solucionar. Se va a solucionar. Pensá bien, va a estar bien, Elsa. Perfecto. Esperamos esperanzadamente. Así es. No era tanto tiempo. Sí, ¿qué tal? Hacía rato que no nos veíamos, ¿no? Sí. Así es. Bien, bien, gusto. Bárbaro. ¿Cómo está el clima allá? Lindo, entre 8 y 13, 14 grados. Ah, En la zona de Plesco debe estar un poquito más caliente. Así es. A ver, lo tomo. aquí tenemos una variedad de 35 a 17, de un día para otro, así que Está bien. Acá estamos en invierno. Ahora sí, Ahora sí, sí. Aurora. Aleluya. Te Esperemos decía volver a Elsa, pelearse. te decía Au- Elsa. Aurora, apagar el celular porque estás conectada conmigo. No me escuchabas nomás, pero... A ver. Ay, fue mi celular. No, ella tiene que pagar. Yo ya pagué. Listo. Ahí estamos. Bueno, Oh, Muy bien. espero haber solucionado el problemita. Eh, bueno, no sé si me escucharon o no me escucharon. No, empezá de nuevo ya empieza, prácticamente, no. estaba muy entrecortado. Empiezo Estaba. de nuevo. Bueno, decía que el tema que nos convoca son los atributos de Dios, pero como es un tema tan amplio, yo elegí uno de los atributos, que es la bondad de Dios. Tenemos los atributos incomunicables, como su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, que se le atribuyen solamente a Dios, su infinitud, nosotros somos seres finitos, pero tenemos aquellos atributos que son comunicables, que Dios los comunica al hombre. Digamos que no como los tendría Dios, estos atributos, pero sí trata de comunicarlos al hombre para que nosotros también lo desarrollemos entre los seres humanos. Y bueno, decía que entre los atributos comunicables está la bondad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, pero
haciendo una ascripción de lo que es la bondad de Dios, la idea fundamental es lo que como Dios es en esencia, como Dios es en esencia. Por supuesto que también cuando hablamos de la bondad de Dios vamos a hablar acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la paciencia de Dios también, ¿no? Pero hablando de algo como bueno, es cuando responde en todas sus partes a ese ideal expresado en la palabra de Dios, ¿no? Que siempre significa esa absoluta perfección, lo que Dios nos expresa en su palabra, perfecta felicidad también en sí mismo. Y lo importante también, las valoraciones que nosotros hacemos de estos atributos como seres humanos. A veces hablamos de un valor como algo que tiene peso en sí mismo, ¿no? Pero es importante las valoraciones que nosotros hacemos también de estos atributos. En cierta ocasión, Jesús en el encuentro con el joven rico le dice, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Esto lo tenemos en los Evangelios de Marcos 10:18. Pero puesto que Dios es bueno en sí mismo, también es bueno para con todos los seres humanos. Y Él es la fuente de todo bien, ¿no? De todo lo que como seres humanos nosotros necesitamos o gozamos en esta presente vida y en la futura, ¿no? En lo que nos espera también en el futuro. Surgen de esta fuente inextinguible, en esta fuente infinita de Dios. El salmista celebra, yo voy a leer algunos textos, me gusta siempre leer la palabra, porque aquí es donde encontramos realmente estos atributos. El salmista celebra esta bondad en el Salmo 145:9 y 15:16. Dice, Jehová es bueno para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y podemos hablar de la creación de Dios, ¿no? Si nosotros vamos al Génesis, encontramos que cada día de la creación, cuando Dios iba creando, veía que era bueno. Y cuando creó al hombre y a la mujer, al ser humano, a su imagen y semejanza, vio que era bueno en gran manera. Otro texto en los Salmos dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 34:8 y 31:19. Trabajando yo en la investigación antropológica con las comunidades en el norte de nuestro país y también en Bolivia y en Perú, con algunos grupos étnicos, observaba el concepto que ellos tienen con respecto a esta bondad de Dios en la creación también. Porque cuando ellos hablan y saludan a una persona o hablan acerca de la bendición de Dios, ellos dicen Dios y todo lo creado, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que Dios hizo para nosotros, te bendice. Entonces el concepto que ellos tienen acerca de la creación, de los árboles, de las montañas, de los ríos, de los pájaros, es un concepto muy, muy profundo que los bendice y agradece en cada día. Me llama la atención el agradecimiento, me llamaba la atención siempre el agradecimiento que ellos tenían cada día por lo que Dios había creado para que ellos pudiesen disfrutarlo. Entonces tenemos mucho nosotros también para aprender acerca de esto. Cuando esta bondad de Dios se manifiesta hacia nosotros, hacia los seres humanos, es el más alto carácter de amor que podemos nosotros experimentar. Nos ama Dios a causa de sí mismo, a causa de sí mismo. Esa es aquella perfección de Dios que le impele eternamente a comunicarse. Y Él ama a todo ser humano, ama al pecador en su presente estado pecaminoso, aunque el pecado
de las personas es abominación de Dios. Pero Dios los ama porque reconoce aún en el pecador esa imagen, ese imago Deo, esa imagen de Dios al crearlos, al crearnos como seres humanos. Entonces, es comunicable para amar a Dios. Cuando Dios expresa esa bondad, también expresa ese amor. Y es un mandamiento que el Señor nos dejó a todos y que todos conocemos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer porque Él nos ha amado primero también a nosotros. Y también para nosotros los cristianos, ese amor es también parte del fruto del Espíritu. Nosotros en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas también tenemos que nos habla acerca del fruto del Espíritu, de esas 9 virtudes que conforman el fruto del Espíritu, y el primero de ellos es el amor. Pero también cuando hablamos de amor, hablamos de la gracia de Dios. Gracia en el griego es charis, ¿no? Y según las escrituras, la gracia se manifiesta no solo por Dios, sino también por los seres humanos y a favor de un ser humano a otro ser humano. En este tiempo estamos leyendo la Biblia en un año. ¿Me escuchan bien? Sí, está, ¿Sí? está Ok. bien. Está empezando un poquito a Y entonces molestar, estamos pero leyendo. está. En este tiempo decía que estamos leyendo la Biblia en un año y tomamos parte del Génesis, parte de Lucas y de los Salmos, vamos leyendo capítulo por capítulo. Y hace unos días atrás leíamos este encuentro de Jacob con Esaú, ¿no? Nos llamaba la atención también cómo, cómo Jacob iba preparando ese camino para el encuentro con su hermano. Y le presentes, ¿no? Ya te empiezas a ir Se te está en cortando. manadas. Se está cortando. Salgo y entro, no sé. Apagaste la cámara. No se escucha. Lástima. Sí. Y es un tema técnico. Yo recién estaba escuchando muy interesado. De golpe me doy cuenta que estoy sin imagen.
Así es. Ah, Y no entiendo por qué. Entonces, bueno, salí para intentar, al volver a entrar, por ahí tenía imagen y sonido. No pude entrar. Se te olvidó la llave. Me olvidé la llave, sí, así que entré por la ventana, usé el teléfono. Pero, Mira, va a hacer un comentario privado. Es muy interesante. Es una lástima que se haya cortado. y Es sí, ujú. muy interesante lo que está presentando ella. Por supuesto que desde el punto de vista del judaísmo hay cosas similares y hay cosas muy diferentes. está, Pero muy interesante. Pero primero que voy a pedirle a ella que me defina a Dios desde el ah, punto de vista. Claro, porque Dios es una palabra, pero es un problema complejo, como dijiste tú. ¿Sabes? ujú. Hablar de Dios es como hablar de la luz. Es el que O es, sea, es el que perdón, es Eh, que, eh, es el que es. sí, es una traducción de una de las respuestas que le dio a Moshe la zarza. Justamente lo menciono. Pero Por esa es eso una de no. las traducciones posibles, ¿eh? Otra Ujú. traducción es, seré el que seré. También. el que se te dé, sí, pero después dice, el que se dé, te manda. O sea, uno de los dos lo manda a Moisés. Seré quien seré, punto. Seré, te envía. Hay que leer muy bien. En Uf, hebreo no hay ninguna palabra que esté de más. Por lo demás, la cuestión esta de los atributos es complejo, porque una cosa son los atributos del creador. Bueno, pero no hablemos de esto porque no es justo, no está ella. No, claro. es Bueno, un son tema. los que ella, perdón, son los que ella mencionó como incomunicables, los propios absolutos de Dios. Infinitud, omnisciencia, omnipotencia, son atributos Mira, que son propios de él. sí, Trascendencia. pero cuando nosotros hablamos de Dios y me hablan de atributos, nosotros miramos a Dios empezando por lo que llamamos el infinito, el Ein Sof. Y del Ujú. Ein Sof no sabemos nada. Sin embargo, la creación se inicia en el Ein Sof. Y cuando llega acá, a la creación propia, entonces ahí empieza a funcionar los atributos, es decir, lo que envía el Ein Sof para que crea esto y lo maneje. Ahí está Jorge, ahora, volvió Aurora. ¿A dónde está? la estoy viendo. No se ve. Sí, sí. Y se nos fue. No, no, ahí está, ahí está, Ahí está, ahí está, ahí está. La mona Pero está. tiene el micrófono apagado. Hola, Sí, sí, Aurora. Ahora vino acá. Hola, sí, sí, perfecto, perfecto. Hola, sí, estoy acomodándome con la otra computadora, disculpen. excelente. Este, hola. No, no, bueno, no, este. Bueno, hoy parece que es un día complicadito. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Perfecto. Ah, bueno. Bueno, estábamos hablando acerca Jacob. de Dios, que según la escritura se manifiesta no solo por Dios, sino también para los seres humanos. Y ese favor de Dios. Y decía que en este tiempo estamos leyendo nuevamente la Biblia en un año con mi esposo y tomamos pasajes del Génesis, tomamos pasajes de los Salmos y pasajes de los Evangelios, en este caso el Evangelio de Lucas.
Y habíamos llegado al capítulo 33 del Génesis, en ese encuentro que tiene Jacob con Esaú, cuando va en busca de su hermano, ¿no? Y le ofrece presentes para buscar el favor de su hermano. Pero, sin embargo, en ese encuentro entre los dos lo abraza, se besan, y bueno, es una demostración de ese amor, ¿no? Comunicable que tenemos los seres humanos también, ¿no? Y en las cartas, mejor dicho, de Corintios, el apóstol Pablo nos habla acerca de ese camino mejor para nosotros que es el amor. Yo digo que más que una carta es un poema en realidad, ¿no? Porque nos habla, si yo hablase lenguas angélicas, dominase todos los idiomas del mundo y no tengo amor, o si diese mi cuerpo para ser quemado, o hacer cualquier sacrificio y no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Y los tres que prevalecerán son la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Entonces vemos ese amor de Dios dispensado en esa bondad en diferentes situaciones de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra familia. Vemos esa bondad de Dios que muchas veces cubre todas esas necesidades que como seres humanos tenemos. Y la Biblia también generalmente habla de la gracia para significar esa inmerecida bondad de Dios o amor de Dios para todos los seres humanos, a quienes se han hecho indignos muchas veces de ello por naturaleza. Y habla acerca de la gracia para nosotros los cristianos, de esa gracia salvadora, y lo tenemos allí también en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios nos habla acerca de esa gracia, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. También nos habla acerca de esa gracia salvadora, donde vemos la bondad de Dios, donde no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificios para obtenerlo. Es un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y otro de los aspectos importantes también de esta bondad de Dios es la compasión de Dios, ¿no? Otro aspecto importante de la bondad, el amor de Dios, es su misericordia. Su misericordia hacia los que se encuentran en angustia espiritual, en dolor, en necesidades, en debilidades. El Señor pone su corazón en nuestras debilidades y en nuestras necesidades. Misericordia es piedad, amor y justicia también. Y Dios se revela como un Dios compasivo, listo siempre para socorrernos. Y en los libros poéticos de los Salmos también encontramos esa misericordia de Dios, ¿no? En el Salmo 57:10, 86:5, el Salmo 136, que muchas veces en nuestras comunidades nosotros lo leemos en una forma antifonal, ¿no? Porque el Salmo dice: alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y va mencionando todos esos versículos, los 26 versículos, hablando acerca de los hechos de Dios a favor de su pueblo, y se repite: porque para siempre es su misericordia. La paciencia de Dios. Con la paciencia de Dios también designamos otros aspectos de su gran bondad y amor. Él soporta al obstinado. Dios realmente es muy paciente con cada uno de nosotros, ¿no? Y a pesar de todo eso, Él nos bendice. La paciencia es uno de los frutos también del Espíritu que se menciona en los Evangelios. Y el Salmo 86:15 dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y la transmite también a los seres humanos. En el Salmo 41 dice: pacientemente esperé en el Señor, tranquilo, sufrido, soportando. Muchas veces le decimos: Señor, danos paciencia ante diferentes situaciones que vivimos.
Y el Señor ya nos dio, que para nosotros los cristianos es una de las virtudes del fruto del Espíritu, pero sí tenemos que saber ejercitarla. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias y vivencias también que podemos recordar de cómo Dios ha manifestado esa bondad para nuestras vidas. Dios ha sido bueno de infinitas maneras. En, en Primera Pedro, un texto que a mí me gustaría para ya ir terminando, Segunda Pedro, en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5 al 7, dice, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su virtud, a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es una recomendación también para nosotros. Y yo digo, el tema es añadir, ¿no? En esa bondad de Dios que nos transmite para cada uno de nosotros los seres humanos, añadir esa virtud, esa fe, ese conocimiento, ese dominio propio, esa paciencia, esa piedad y ese amor fraternal. Porque si estas cosas estuviesen en nosotros, cuán distinto sería todo. Si estas cosas nosotros las llevamos en nuestras relaciones humanas, cuán diferente sería todo. El Salmo 27:13, también un hermoso salmo, este Salmo 27, pero específicamente en el versículo 13, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y en estos tiempos que estamos viviendo tan convulsionados, realmente es lo que nos sostiene. Nos sostiene el saber que Dios está actuando, que Dios está en el control de todas las cosas, hasta la consumación de los tiempos. Tal vez nosotros no lo percibimos de esa manera porque nos gustaría que las cosas fuesen diferentes, pero yo creo que la bondad de Dios se está manifestando y se va a seguir manifestando. Y esto es lo que nos sostiene a nosotros como seres humanos en este mundo tan complejo, tan complicado, en estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir. Y yo me uno a estas palabras del salmista. No quiero desmayar si no creyese que veré la bondad de Jehová en nuestros días, en nuestros tiempos, en nuestra familia, en nuestro mundo, en nuestras sociedades, en nuestras naciones, en el mundo entero. Esa bondad de Dios pueda seguir manifestándose, esa bondad de Dios pueda seguir revelándose a cada uno de nosotros y que podamos nosotros también como seres humanos, este atributo comunicable que Dios nos da, poder también ejercitarlo con las personas que nos rodean. Esa bondad que viene de parte de Dios. Él es fuente inagotable de bondad para cada uno de nosotros. Traducción a determinados idiomas de cuando el texto habla del tetragrama o habla de Elohim o de algún otro nombre de la divinidad para esta creación. Porque nosotros miramos esta creación desde fuera, desde antes. Rezamos todos los días, bendito el que hizo el principio, o sea, el principio es la palabra Bereshit. Bereshit es la primera palabra del texto hebreo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Entonces nosotros bendecimos a quien hizo y creó el Bereshit. Y esta palabra Bereshit es muy importante, no es para entrar en este momento para hablar de eso. Ahora, ¿a quién bendecimos nosotros? Bendecimos al infinito. Así, la concepción divina de Israel se inicia
en algo que llamamos infinito, Ein Sof en hebreo, que no tenemos la más mínima idea, ni podemos imaginar de qué se trata, mirando solo la creación que nos rodea. No podemos imaginar quién, digamos así, qué características tiene este ser, o no sé cómo llamarlo, que creó esta creación, que envió a esta creación sus atributos. Y esos atributos básicos son nuestras divinidades, porque la presencia divina, que nosotros estamos inmersos en la presencia divina, se inicia en el Ein Sof, en el infinito. Y cuando está presente en esta creación es porque está cumpliendo una función específica para esta creación, que pueden haber muchas creaciones en el infinito. Nosotros podemos ser una de esas creaciones. Entonces ese infinito envía, no, sin entrar en detalles cómo, envía representantes de él, que son los nombres de las divinidades que nosotros manejamos en esta creación. Es decir, cuando hablamos de Dios, tiene un nombre. Nosotros hablamos o de Elohim o de Hashem, etcétera. Ahora, el hecho de tener nombre y que le da una identidad lo limita, porque el Ein Sof no tenemos la más mínima idea de lo que es, pero muchísimo más de lo que somos nosotros. Y una de las características del judaísmo es que el nombre que se le da a una persona, a una cosa, es una estructura básica de esa persona. Por eso en el judaísmo es tan importante los nombres, porque todo influye, todo es una unidad, todos somos una unidad en Dios. Pero ¿quién es Dios? El enviado o el representante del infinito en esta creación, o el responsable del infinito en esta creación, y que fue quien lo creó. Porque la Torá se puede leer de varias maneras, ¿no es cierto? Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Momento. En el judaísmo se maneja que cada palabra, digamos en la mística, cada palabra, cada letra, ¿sí? Es un mundo. Entonces la palabra en el principio, Bereshit, tiene toda la información que Dios quiere que nosotros sepamos en esta creación. Que Dios es el tetragrama Elohim. Entonces, en esas condiciones, nosotros leemos, yo personalmente leo el texto, en el principio creó Elohim, coma, los cielos y la tierra, porque uno de los atributos del Ein Sof para esta creación es Elohim. Eso para darles una idea pero muy por encima de lo que estamos hablando ahora. Ahora, todas estas características que tú nombraste muy bien, que son muy importantes, nosotros se las atribuimos a Dios. Dios es bueno. ¿Pero por qué es bueno? Porque Él quiere que nosotros seamos buenos. Él es bueno por definición. Pero si yo digo el Dios es bueno, lo estoy limitando incluso. Es mucho más que bueno. Bueno es una palabra que encierra determinadas características. Y aquí hay un error conceptual, Aurora, perdona que te lo voy a corregir un poco. Al Adán de los 7 días de la creación es el único que no recibe calificación, ni bueno ni así fue. No recibe calificación de bueno.
ni lo recibe el Adán formado, porque hay dos Adán en el judaísmo. ¿Por qué? Porque Dios todavía no nos considera como que estamos terminados. Podríamos decir, no está contento todavía, no ha llegado al producto final de lo que Él quiere de nosotros. Perdón, pero eso quería aclarártelo un poco, no sé si lo sabías, ¿sí? Pero es muy importante en el judaísmo eso. Lo único que no está calificado en lo creado es el hombre, lo cual abre un signo de interrogación enorme. Bueno, eso quería decir, hay muchas cosas, pero es muy interesante. Y lo más importante, ¿sabes? La palabra amor. ¿Por qué el Ein Sof crea esta creación? Por amor. ¿Cómo la mantiene viva, llamémosla? Con amor. Y por eso nos pide que nosotros le demos amor y nos amemos los unos a los otros. Porque el amor es lo que mantiene viva esta creación. Sin amor no hay creación, no hay Dios, no hay nada. Eso dice el judaísmo. Parte del judaísmo, perdón. Perdón, me extendí demasiado. Muy bien. Gracias por compartirlo, Jorge. Elsa pidió la palabra. Sí, Elsa, adelante, por favor. Bueno, gracias Aurora por habernos abierto esta mirada hacia los atributos de Dios. Si bien te centraste en la bondad, sin embargo, a su vez, la bondad se vincula, como vos muy bien lo señalaste, con el amor, ese amor inagotable de Dios, con la misericordia, que es una enorme misericordia, con la paciencia, que es infinita, y con la gracia, que es un Dios clemente y compasivo, ¿verdad? Sin entrar en nada de lo que dijo Jorge, pero yo añadiría algo más. Dentro de los atributos incomunicables de Dios está el misterio. Y el misterio nos deja siempre abierta una puerta para seguir indagando y al mismo tiempo para aceptar nuestras limitaciones. Un misterio es insondable y siempre podemos descubrir cosas nuevas y también podemos equivocarnos. Mi humilde agregado en los atributos incomunicables de Dios. Y a mí me viene una pregunta en esto, Aurora. Para nosotros, estos atributos, no digo solamente para el cristianismo, hablo para el judaísmo, para la humanidad, pero pensémoslo desde el punto de vista religioso. Estos atributos propios de Dios, pero que se refleja en nosotros, entre comillas, lo comparte con nosotros, termina siendo el basamento ético de la conducta personal y social. Porque estos atributos, más los otros que no señalaste, son sustentos de nuestra vida ética. Ahora, yo me pregunto, nosotros tenemos la fuente bíblica y otras religiones tienen sus libros sagrados para extraer de allí estos principios básicos de los cuales hay coincidencia. No voy al detalle, hablo en forma muy general. Pero el mundo secularizado, su ética es coincidente con esta, pero termina sin reconocer que es el reflejo de los atributos de Dios. No sé si estoy diciendo un disparate, es lo que se me ocurrió pensar con tu planteo. Me gustaría que me dijeras si le encontrás alguna coherencia o estoy
haciendo un razonamiento demasiado sociológico y nada que ver con el contexto nuestro. Porque, y aparte quiero volviendo al inicio, te quería agradecer esta presentación que como dijo Marcelo, tiene mucho de testimonial, pero yo le agrego algo más, es contextual y testimonial, porque ese testimonio está contextuado, no está en el aire, y sirve mucho para la reflexión. Bueno, vuelvo a mi pregunta a ver si me podés ayudar un poco, Aurora. Aurora, ¿quieres contestar ahora la No pregunta? escuché, perdón, no escuché porque tengo problemas con los auriculares, no escuché el comentario de Elsa. En ese caso, no sé, o repites, Elsa, o si no le hago yo una síntesis. Hacele la síntesis para no, porque así es otra voz que habla. Claro, Está de acuerdo. Más movido. No escucho Bueno, las voces de ustedes. ¿a mí me puedes oír, Te puedo Aurora? oír entrecortado, Marcelo. Lo lamento. No sé, hoy es terrible. Hablar lentamente, a ver si así se entiende mejor. Okay. Entendí de Aurora que ella dice que estos atributos, algunos de ellos, son comunes a muchas religiones y terminan siendo el fundamento de la ética propuesta por estas religiones y que de allí pasan a también la sociedad laica, secular, donde también los mismos valores éticos son muy valorados, pero no vistos como de raíz divina u origen divino. Y entonces, en realidad yo te invitaría a hablar sobre esta problemática, más que una pregunta puntual de sí o no. ¿Estás de acuerdo, Elsa? Sí, 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 una síntesis correctísima. Bien. Y yo te pedí, Aurora, si me ayudabas a encontrar la respuesta. Ay, 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 estos problemas técnicos. ¡Socorro! Jorge quiere hablar. Jaime quiere hablar. No, es que yo quiero hablar, pero primero que Aurora, si es que escuchó, le conteste. Yo voy a contestarle a él, o sea, explicarle un poco de dónde viene esta aproximación de otras religiones a lo nuestro. Cuando digo nuestro, es lo de nosotros, judeo-cristianos. Está escrito en la Torá, es muy simple. Bueno, Aurora, parece que no contesta, ¿no? Bueno, a Marcelo, ¿puedo hablar? Y mientras la El, esperamos, Aurora, te pido que en cuanto Aurora pueda tomar la palabra, te Yo interrumpa corto, y la dejes. por supuesto. Gracias. Te deje Adelante. primero. En el judaísmo está explicado de la siguiente manera. Abraham tuvo hijos. Tuvo hijos con las concubinas y tuvo hijos Con las esposas. con la esposa, llamémoslo así, oficial. En un determinado momento, la esposa oficial le reclama a Abraham que no quiere que su hijo, que se llama Isaac, herede junto con Ismael y los otros hermanos lo que corresponde a Abraham. ¿Y qué hace Abraham entonces? Le da todo su conocimiento a Isaac. Esto es texto, de paréntesis.
Le da todo lo que él tiene, todo su conocimiento se lo da a Isaac. Y envía, echa del territorio a los hijos de las concubinas, incluyendo a Ismael, hacia Oriente, y les da regalos. ¿Qué son los regalos? Le dio parte del conocimiento, no todo. Y de esa parte del conocimiento encontramos entonces en los escritos sagrados, digamos, de Oriente, por ejemplo en India, en los Upanishad, ¿sí? Que hay muchas cosas que son parecidas a lo que dice el cristianismo y dice el judaísmo, pero no tienen todo porque siguen en el paganismo, llamémoslo así. Pero esta, ¿cómo se llama? Hay una cosa muy curiosa en esto, y con esto voy a terminar. Nosotros hablamos de Abraham. ¿Cuál es el dios máximo de India, por ejemplo? Brahma. ¿Y qué es Brahma? Tomen la letra A de Abraham, la ponen al final y queda Brahma, que parece muy curioso, pero como dice Elsa, detrás de lo curioso está lo misterioso. Esa es la explicación del judaísmo. Para esto, Elsa, que tú dices que hay cosas que son muy similares, pero que le falta lo principal, que es abandonar las imágenes. A ver, Jorge, yo pido... Ahora, perdón, puedo Sí, responder ahora que escuché más o menos un poquito, porque me habló Ángel y escuché un poquito lo que decía también Jorge a través del teléfono. Sí, lo que expresaba Elsa, ¿no? Yo creo que hay algo de la revelación de Dios en cada una de las culturas. Don Richardson hizo una investigación en 5 continentes diferentes, 25 culturas, donde descubrió algo de la revelación de Dios. Llámese Viracocha, llámese Espíritu Mayor, llámese como cada una de las culturas lo quiera llamar, pero hay algo de la revelación de Dios en esas culturas, ¿no? Ahora, claro, para nosotros como cristianos, así como lo explicó Jorge, para ellos desde el judaísmo, para nosotros la expresión mayor de ese amor y esa bondad de Dios está en Jesucristo, ¿no? Que Él se entregó por amor por cada uno de nosotros. Entonces, bueno, en nuestra cosmovisión cristiana, nuestra interpretación es esa, pero creo que hay algo de la revelación de Dios, como hizo esta investigación don Richardson, este investigador, este antropólogo y teólogo también. Hay algo de la revelación de Dios, y en esa revelación de Dios, como Dios se manifiesta, manifiesta también su bondad hacia los seres humanos, ¿no? Pero para nosotros, bueno, vuelvo a repetir, los cristianos, la máxima expresión de esa bondad está en el Señor, en su redención para con nosotros, en su amor, en todo lo que conlleva lo que hizo Jesucristo por nosotros, porque en eso radica nuestra fe también, ¿no? En lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. No sé si, bueno, entendí más o menos o si pude responder algo de lo que preguntaste, Elsa, o si no después lo conversamos. No, sí, tenemos la oportunidad de conversarlo y dejar el espacio para que otros puedan intervenir con su punto de vista o sus comentarios. Pero estamos en eso. Ahora recordaba también que es coincidente con lo que vos decís. Cuando uno estudia la teoría de los valores existen, están, y los vamos descubriendo. Sería un poco lo que vos decís de lo de las culturas. Es ese Dios inspirador que de alguna manera las culturas van incorporando valores que descubren. Me refiero a los valores de tipo ético, ¿no? Así que gracias Aurora, porque con este aporte de este autor me resulta más completa
la comprensión desde el punto de vista de la ética social. Gracias y gracias, Jorge. Marcelo Lucas pidió palabra. Sí, cómo no. Adelante, Lucas, y después había escrito algo Guillermo Zamudio también. Así que después de Lucas le pongo a Guillermo que hable. Bueno, muchas gracias, Aurora. Me dejaron pensando porque yo lo que decía Jorge, desde el principio y en la creación, desde antes, que le llaman el Ein Sof o el infinito, bueno, eso me llevaba a, a dos cosas. Uno, a que no le podemos dar un atributo, pero sí se me viene un atributo que puede ser energía, por decirlo, porque relacionando con el Big Bang, estoy dando el tema, pero se me viene un atributo para decirle a la Ein Sof que puede ser relacionado con la energía. Y después, volviendo al tema de Elsa, esa energía, cuando se desparramó, está acá, se está en todos lados. Distintas culturas, a lo mejor, que se pueden tomar un monte, un árbol o algo y tomarlo como una deidad. Hablando desde el judaísmo, del cristianismo, puede estar más refinado en el sentido de que se fue estos años, desde Abraham, Isaac y Jacob, digo, evolucionando y viendo que esa deidad era una, ¿no es cierto? Pero digo, no hay forma de escaparle porque nos rodea, o sea, está en todos lados esa energía, entonces cada cultura se desparramó para Oriente, pero las culturas de acá americanas, que no, a lo mejor no llegó eso, pero tomaron, qué sé yo, como decía, al dios Inca tal, pienso yo que tiene, mi pregunta es esta también, o mi aporte, yo pienso yo que tiene que ver con esta energía que en un comienzo, el Ein Sof la emanó y no hay forma, digo, de escaparle. Es como decir al sol, o sea, al sol, a la luz no le podemos escapar, está en todos lados. Digo, es eso que nos abraza. Entonces, bueno, un poco me llevaba a esa reflexión de lo que fueron aportando. Gracias, Lucas. Guillo Zamudio, no sé, ¿antes habías escrito algo? Simplemente era un agradecimiento para Aurora, pero también me viene a la cabeza y al corazón el tema en una carta, en una encíclica en Lumen Gentium, donde se reconoce que todo lo bueno viene de Dios, aunque la persona o la sociedad no lo sepa, que es reflejo de Dios, que es transmisión de Dios, ya sea porque han recibido algún tipo de, de referencia, y si no, cuando es del corazón del hombre, todo lo bueno que sale del hombre, aunque no lo sepa, viene de el eternamente bueno. Muchas gracias, Aurora. Gracias. Gracias, Guillermo. ¿Quieres, Aurora, tal vez alguna reflexión de cierre? Aprovechando que ahora parece que te podemos escuchar. Sí, ustedes me escuchan a mí, pero yo no los puedo escuchar bien a ustedes. Ese fue el tema. Pero bueno, estas cosas pasan también. No, está bien. Yo creo que es un tema amplio también y que hay diferentes cosmovisiones, entonces está bien, es aceptable lo que cada uno ha podido expresar. Y bueno, pero quería traerlo, no fue un estudio teológico, sí más bien un estudio bíblico, porque mencioné algunos textos bíblicos, pero bueno, desde la experiencia, desde lo vivencial, desde lo que cada uno día a día puede experimentar con esa relación con el Señor, poder expresar que realmente en nuestra vida, como decía la canción, Él ha sido muy fiel, Él ha sido bueno,
con nosotros, y vemos esa bondad en todo lo que nos rodea también, ¿no? En su creación, cómo lo manifestaron, en estar atentos siempre y escuchar nuestras súplicas, y no solamente por las situaciones individuales o familiares, sino también nuestras súplicas por esta sociedad, por el mundo, por el tiempo y el lugar que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo, no voy a desmayar hasta ver esa bondad de Dios en la tierra de los vivientes, como dice el Salmo. Así que muchas gracias. Gracias, Yo Aurora. quería recordar algo, ¿no? Gracias, Elsa, por Aurora, ¿no? Muchísimas gracias, muy claro, y da, por supuesto, para desarrollar muchísimas cosas más, ¿no? Pero lo que se me ocurrió es cuando decís que Dios es bueno, el nombre de Dios en hebreo, Atov, es uno de los nombres de Dios. ¿Yatov qué quiere decir? Atov, el bueno. El bueno. Sí. Así que eso tiene que ver también. Eh, ya que está hablando de otras culturas, en América Latina tenemos el pueblo o civilización, el Popol Vuh, en el norte cerca de Paraguay, que no me acuerdo qué cura era que escribió sobre ellos y tienen muchísimas cosas muy parecidas al monoteísmo nuestro, ¿no? Creo que lo tengo por acá o, no, o lo perdí, no me acuerdo, el Popol Vuh. Este, eh, Ahora también con respecto a las personas, ¿no? Dios dice, ustedes serán dioses, Eloquímaten, ustedes son dioses, Eloquímaten. Y además le dice Dios a Moisés, te haré Dios para el faraón. Ya lo dijimos Elohim. varias veces. Es decir, que Elohim. Elohim, por supuesto. No todo, no, Elohim es una de las manifestaciones de Dios, no todas. Y esas manifestaciones se reflejan también en personas. No todas, por supuesto. Bueno, hasta acá nomás quería recordar esto, que me hiciste pensar en lo que dijiste, me trajo a colación todas estas dos cositas que quería agregar ahora. Sobre el resto, da muchísimo para charlar, así que hasta ahí nomás. Muchas gracias, Elsa, de cualquier manera, muy bueno, muy, muy claro, a pesar de las problemas de comunicación. Aurora, perdón, Aurora. Aurora. No, yo estoy. Gracias. Nora levanta la mano, Marcelo. Sí, adelante, por favor, Nora. Agradecer, por supuesto, a Aurora y por todo y a todas las distintas expresiones bueno, que nos ayudan a profundizar y como dijeron, queda mucho por hacer, pero estaba mirando el último pasaje, creo que fue el último que Aurora mencionaste de Segunda Pedro, y después que habla de todo lo que que menciona Pedro sobre esta participación en la naturaleza divina, el versículo siguiente, el 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, que creo que un poco también el camino de Aurora era esta bondad tan explícita en todo de Dios. Tenemos que transmitirla, transparentarla nosotros en nuestro hacer cotidiano, ¿no? Entonces, ver de qué manera, con pequeñas cosas, con grandes cosas, me estaba acordando un pequeño testimonio de una pastora que habla acerca de esto de acompañar a gente y algo que hicieron en su congregación las mujeres es que tenían que acompañar a una hermana, a una señora que estaba con cáncer de páncreas para que su única hija pudiera dormir algunas noches. Entonces, claro, no podía estar
todas, a estar todo el tiempo. Y se organizaron para estar 1 hora o 2 horas, ¿no? Cada una. Y aquellas que no podían, le pagaba a alguien que necesitaba trabajar para que pudiera cumplir eso. Y me pareció una experiencia fantástica, ¿no? A veces creemos que nuestro servicio o nuestra transparencia de la bondad de Dios tiene que ser algo muy grande y cómo podemos organizarnos comunitariamente para dar cuenta de esa bondad de Dios a través de pequeños actos que ayudan a algo mayor, ¿no? Eso quería. Jaime había levantado la mano también, ¿eh? Gracias, Nora. Gracias, es así. Jaime, Yo lo que quería resaltar la belleza de lo que yo llegué un poco tarde de la exposición y curiosamente era como un árbol que cada una de las ramas era bella también. En el conjunto era un cuadro hermosísimo, como el mejor pintor del mundo no lo podría hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. qué lindo. Gracias, Jaime. Yo me quedé pensando, ¿puedo hablar yo o hay alguien que levantó la mano? Ya la levantaste. Me estaba acordando que entre el pueblo inca, entre los que hablan quichua, hay 7 normas. No matarás, no robarás, no mentirás, no desearás lo del prójimo, ¿no? Me estaba acordando de esas 7 normas. No está la primer parte de los hacer de Barim, 10 palabras, no 10 mandamientos, justamente, sino que directamente 7 normas de conducta, que son el fundamento de la ética cotidiana de los pueblos andinos en general, sobre todo de la gente de la tierra, y que yo tuve ocasión como mochilero de viajar y lo vi funcionando, como lo tienen de incorporado. Y bueno, recién al escuchar el planteo de Aurora, me quedé pensando en eso, de cuánto hay de esta ética que los judíos la recibimos a través de la enseñanza de la Torá, como fundamento de nuestra tradición, pero que está en muchos pueblos de diferentes maneras, ¿no? Sí, a veces la escala de valores es diferente, ¿no? A mí Sí. me ha pasado, porque trabajando, por ejemplo, con las comunidades en el norte, con el pueblo POM, estábamos haciendo panes en esa comunidad, y entonces alguien vino de afuera, de otra comunidad, agarró un pan y se lo llevó. Y yo dije, a ver, párenlo que se lleva el pan. Me dijeron, no, se está robando el pan, dije yo, todavía inexperta. Y dice, no, dice, él se lo lleva porque lo necesita. Entonces ese concepto de solidaridad, ¿no? Que dice, no es que lo está robando, sino que lo lleva porque es su necesidad, ¿no? Entonces, bueno, y como ellos en otros etnias tribales también, ¿no? El concepto era muy diferente, ¿no? A veces lo que ellos tienen asignado como un valor supremo, para nosotros es un disvalor, ¿no? En su cosmovisión, y también hay que entenderlos en ese contexto, ¿no? Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Jorge está... Marcelo, lo que dice Marcelo, tal vez se van a recordar a ustedes que después de que viene el diluvio, que limpia la tierra que estaba impurificada por las primeras 10 generaciones, a los hijos de Noé el Señor le da 7 mandamientos para evitar
que una vez más el comportamiento humano impurifique a la tierra y obligue al Señor una vez más a destruirlo. Eran 7 mandamientos, ¿te acuerdas, Marcelo, no? Sí, sí, sí. De acuerdo por lo que dijiste por las tribus autóctonas. Sí, los pueblos originarios. Y retomando ¿No? la vertiente testimonial de la exposición de Aurora y vivencial, que yo creo que es la que viene primero. No sé. Oh, Le terminó la batería a Marcelo. Bueno, pero pudo expresar también, ¿no? Pudo expresarlo. Yo creo que ya podemos ir finalizando y me gustaría, Daniel, si podés finalizar con una oración, ya que hoy no nos dijiste tus palabras sabias. Podés guiarnos en una oración para finalizar con el encuentro de hoy. ¿Cómo no? Señor, te adoramos en esta tarde porque se ha hecho patente, patente, tanto la limitación que tenemos en conocerte más profundamente, como esta paradoja de que de todas maneras no vamos a dejar de desear conocerte mejor, como dijo aquel, aunque sea verte pasar cerca nuestro, sentirte aún en un fenómeno de la naturaleza o lo que fuera, pero sin tu presencia no nos imaginamos nuestra vida. De manera que te damos gracias porque nos parece como un atrevimiento de paso también pretender que nosotros podemos darnos el lujo de estar hablando y opinando y teniendo ideas y siendo creativos incluso respecto de vos, delante de quien, dice tu palabra, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros queremos tener esa actitud humilde y expectante delante tuyo. No nos queremos perder nada de lo que vos tengas preparado para que nuestras vidas puedan experimentar hasta aquel día en que te conozcamos tal como vos nos conoces a nosotros. Gracias por cada hermano que ha estado esta tarde en este chiste de la falta de internet que nos iba tocando a unos y a otros, que nos revela eso de las limitaciones nuestras. Pero te damos gracias por cada uno de aquellos cuyos rostros y cuyas palabras y pensamientos nos alegran cada martes cuando nos reunimos en este Zoom. Por eso te damos gracias, Padre, de todo corazón. Amén. 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 Bueno, buenas Saludos, noches a Pedro, todos. Nora. Se lo extraña. Adiós. Chao, bendiciones a todos. Gracias, shalom.